Ten en cuenta esto, el músculo no está hecho principalmente de proteína, no es proteína lo que domina, es agua. Agua, aproximadamente un 72%. Entonces, déjame hacerte una pregunta incómoda. Si de verdad crees ese principio ridículo de que más es mejor, ¿por qué no estás tomando 10 galones de agua al día? ¿Por qué ninguna revista de musculación te lo recomienda? La respuesta es simple, porque no pueden vendértela. Y ahí empieza el problema, que han hecho creer que el crecimiento muscular es una cuestión de consumir más y más, cuando en realidad es una cuestión de estimular correctamente y permitir la recuperación. No necesitas exceso, necesitas precisión. Porque si más fuera mejor, entonces vivirías bebiendo agua sin parar. Y eso es absurdo. El crecimiento no responde al exceso, responde a la intensidad, al estímulo exacto y al descanso adecuado. Todo lo demás es ruido, marketing disfrazado de ciencia. Y ahora decime, ¿vas a seguir creyendo en el más es mejor? ¿O vas a entrenar con inteligencia? ¿O vas a seguir siendo un consumidor nato? Te ven la cara, bro. Saludos cordiales.